Muy buenos días, hermanos, soy Josías Márquez Pérez. El día de hoy me tocó compartir con ustedes el devocional del 18 de julio que tiene por título El propósito de Dios. Y voy a leerles Jeremías capítulo 1 versos 1 al 10. Voy a leerlo de la Reina Valera contemporánea y la palabra de Dios dice así: palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, que era uno de los sacerdotes de Anatot en territorio de Benjamín. Jeremías recibió palabra del Señor en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También la recibió en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta finales del 11º año de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el mes quinto de la esclavitud de Jerusalén, de la cautividad de Jerusalén. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: antes de que yo te formara en el vientre te conocí. Antes de que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Yo dije: ay Señor, date cuenta que no sé hablar, no soy más que un muchachito. Pero el Señor me dijo: no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra del Señor. Y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo: yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos, para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que construyas y plantes. Tiene un verso aquí que subrayan y dice así: tú irás donde te mande y dirás lo que yo te ordene. Jeremías 1:7. Cuando era joven hice planes que Dios no me permitió cumplir. Dije que nunca viviría en un lugar de temperatura caliente, tampoco donde hiciera mucho frío, y que no viviría fuera de mi país de nacimiento. Hoy, después de 40 años de pastorado cristiano, me doy cuenta que en mi vida ha sucedido todo lo contrario. Viví 14 años en una ciudad muy fría. Ahora me encuentro viviendo en una ciudad cuya temperatura promedio es de 30 grados centígrados. Y me encuentro fuera de mi país. No me quejo ni me lamento de haber aceptado el llamamiento del Señor a servirle. Me siento satisfecho y plenamente realizado, ya que el Señor ha sido misericordioso. He aprendido que lo mejor es vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Dios sabe que es lo más conveniente para su obra y para nuestras vidas. Pensamiento para el día: ¿conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida? Es una pregunta. Y quisiera hacer un comentario con respecto a este devocional. Definitivamente nuestros planes parecieran cambiar, pero nunca ser arruinados, sino mejorados. Me identifico muchísimo con esta persona, con Uriel Ramírez. Como ustedes saben, pues ya llevo un año con mi esposa de pues servir en esto del pastorado. Y recién habíamos empezado, yo creo que al segundo mes, mi esposa tuvo que quedarse en casa por algunos asuntos de su trabajo y no pudo acompañarme. Entonces fue la primera vez que yo iba solo allá a Santana Cuapan, y la verdad es que tuve una crisis. Fue mi primera crisis de pues no existencial y no de mi llamamiento, pero sí de sentirme de alguna manera no apto. Bueno, yo sé que no soy apto, pero de alguna manera no me sentía pues con el valor suficiente, no sé cómo decirlo, cómo expresarlo. Vamos a ponerlo como que no me sentía apto. Y de verdad, faltaban unos minutos para que empezara el culto. Y ya era hora de que subiera al no sé cómo se llama, estrado. Y dije: ¿qué voy a hacer? Le escribí antes de entrar al templo a mi esposa: ¿sabes qué? Me siento mal, ponte a orar por mí. Y yo creo que sí dejó todo lo que estaba haciendo y se puso a orar por mí. De verdad, a mi mente, recuerdo mucho esto, justo subiendo las escaleras, a mi mente vino este versículo que le dice el Señor a
a Jeremías: no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. La verdad es que yo a mis 33 años, en ese entonces, en ese momento 32, me sentía un niño. Dije, aquí hay gente con más experiencia que yo, aquí hay gente que sabe más que yo. Y ese era mi argumento con el Señor, porque ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo yo voy a hablarle a estas personas? ¿Qué voy a decirles? Ellos, incluso hay gente que sabe más que yo. Y este verso me trajo paz, me trajo tranquilidad. Y de verdad que, pues ustedes saben, yo nunca estuve buscando el pastorado. Incluso si ustedes me han escuchado hablar, compartir mi testimonio, yo no quería ser pastor. Por haber crecido con un papá pastor de iglesia metodista, pues uno pensaría, ¿no? Pues a este va a querer ser pastor en el futuro. No, definitivamente no. Las cosas que viví con mi papá, que viví siendo parte de la familia pastoral, fueron muy difíciles. Las iglesias eran muy exigentes con nosotros, querían ver pastores en miniatura, querían que nosotros no fuéramos niños, sino que fuéramos pues casi unos ángeles que se comportaran como hijos de pastor. Y pues yo no quería eso. Seguí creciendo y veía, ¿no? Pues la ausencia de papá en casa. La vida de mi papá fue entregada a la iglesia. Todo era la iglesia. Entonces yo estaba de alguna manera harto de esa situación. Yo quería a mi papá. Yo incluso tuve conflictos con Dios por esa situación. ¿Por qué? Me quitas a mi papá. Todo el mundo tiene su papá y yo no puedo tener mi papá. Entonces cuando era joven tenía ese pensamiento: yo en mi vida algún día voy a querer ser pastor, es lo que menos quiero, ¿no? Entonces cuando yo me convierto a Cristo como a los 20, 21 años, pues ya seguía con ese pensamiento: Señor, tú sabes que yo no quiero ser pastor, nunca en mi vida quiero ser pastor, pero realmente no es lo que yo quiero. Lo único que yo quiero es servirte. Estaba muy agradecido y sigo estando muy agradecido por la salvación que Dios había hecho conmigo. Y dije, no quiero eso, Señor, pero por favor, no quiero servirte en otras cosas, no en el pastorado. Y así pasó. Yo llevo más de 10 años convertido a Cristo, y yo creo que al quinto o al tercer año, pues aprendiendo más acerca de su palabra, yo decía a Dios, pues yo no quiero ser pastor, mi Dios, pero si ahí me vas a poner, pues tú sabes, yo solamente te pido que ahí no. Solo quiero servirte, ¿no? Entonces ya como que Dios estaba sensibilizando mi corazón. Y pues Dios cambió mis planes. Yo tenía otros planes con mi esposa. Llevaba un año de casado con mi esposa cuando nos hicieron esta invitación, cuando empezamos a orar para que pues Dios nos diera dirección en cuanto a aceptar o no aceptar esta invitación. Y definitivamente, como dice este señor Uriel Ramírez, Dios cambió todo. Y de verdad no me quejo. He conocido muchas cosas en el pastorado que digo, wow, Señor, gracias por permitirme ver esto, por permitirme vivir esto. Es otra cosa del otro lado del pastorado. Y doy muchas gracias a Dios por eso. Y pues solo como para reafirmar el pensamiento del día, para contestar esa pregunta: ¿conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Claro que sí. La voluntad de Dios es que andemos en sus mandamientos. Es amarlo voluntariamente. Querer servirlo con todas nuestras fuerzas. Bueno, esa es mi percepción de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Oremos. Señor, ayúdanos a conocer tus propósitos y concédenos el valor para vivir de acuerdo con tu santa voluntad, con fe y con alegría. Oramos como nos enseñaste: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Nos pide que estemos orando por las personas candidatas al pastorado. De verdad que necesitamos estar orando por ministros en el pastorado.
Este devocional fue escrito por el señor Uriel Ramírez de Miranda, Venezuela. Que el Señor los bendiga.